Tema número 3. El coeficiente de determinación. Hemos visto en el tema anterior el coeficiente de correlación, el cual nos indicaba si dos variables estaban relacionadas linealmente. También hemos visto en el tema número 1 la ecuación de la recta ajustada por regresión lineal. Ahora vamos a ver que una vez que hemos obtenido la recta ajustada, es preciso conocer la bondad del ajuste realizado, es decir, un índice o un coeficiente que nos permita decidir si el ajuste lineal es suficiente o se deben buscar otros modelos alternativos. Este coeficiente que nos indica cuán bueno ha sido nuestro ajuste lineal se llama el coeficiente de determinación y vamos a aprender cómo calcularlo. Primero lo definimos. Denominamos coeficiente de determinación, simbolizado con R cuadrado, al coeficiente que nos indica el porcentaje del ajuste que se ha conseguido con el modelo lineal. Su valor siempre está entre 0 y 1 y siempre es igual al cuadrado del coeficiente de correlación. Aquí está el coeficiente de correlación que ya hemos visto cómo calcularse. Si el coeficiente de correlación se eleva al cuadrado, obtenemos el coeficiente de determinación. Y este coeficiente de determinación nos indica el porcentaje de ajuste que hemos conseguido linealmente. Es decir, si el coeficiente de determinación vale 1, significa que hemos conseguido el 100% del ajuste lineal. Es decir, nuestros datos están no solamente correlacionados linealmente, sino que la ecuación de la recta ajustada pasa al 100% por todos los datos estadísticos. Si el coeficiente de determinación es 0, significa 1, que no hay correlación lineal, o la recta ajustada no es un buen modelo matemático para poder modelar los datos que hemos registrado. Entonces, en resumen, el coeficiente de determinación nos indica la calidad de nuestro ajuste lineal, ¿no? Veamos aquí el ejemplo de la ganancia anual en función de los gastos de inversión. Ya hemos visto en los temas anteriores la recta ajustada y el coeficiente de correlación de estos datos. Ahora vamos a analizar el coeficiente de determinación. Esto es la tabla ampliada. Esta es la fórmula del coeficiente de correlación. Este es el valor del coeficiente de correlación. Habíamos dicho que este coeficiente es cercano a 1, lo que significa que existe una buena correlación lineal. Si al coeficiente de correlación lo elevamos al cuadrado, obtenemos el coeficiente de determinación, que está aquí. En este caso, el coeficiente de determinación es de 0,95. Si multiplicamos por el 100%, significa que el porcentaje de ajuste lineal es del 95%. El coeficiente de determinación nos dice que existe entonces una buena calidad en el ajuste lineal. Por lo tanto, estos datos tienen correlación lineal y el modelo matemático de la recta es muy buena. Podemos utilizarla para predecir. Aquí el ejemplo resuelto por Excel. En Excel podemos obtener no solamente la ecuación de la recta ajustada, sino también podemos obtener el coeficiente de determinación, que en este caso es 0,95. Veamos un ejemplo de cómo interpretar una gráfica
con su recta ajustada y el coeficiente de determinación indicado. Se trata aquí de un conjunto de datos cualesquiera, no nos va a interesar exactamente a qué datos se refiere. Concentrémonos primero aquí en el conjunto de datos. Observe, se muestra también la ecuación de la recta ajustada. Aquí está. Podemos ver en este caso que se trata de una tendencia lineal con un coeficiente de correlación negativo, porque mientras la variable x aumenta, la variable y disminuye, ¿verdad? Eso se puede ver aquí en este coeficiente de la variable x con el signo negativo. Siempre que el coeficiente de la variable x negativo, lo que significa también que hay una correlación negativa. Aquí al costado de la ecuación de la recta ajustada se muestra el coeficiente de determinación. El valor de este coeficiente de determinación nos indica que la recta ajustada no es un excelente modelo matemático, pero tampoco es el peor, así que es posible usarlo. Hay un 64% aproximadamente en la calidad del ajuste lineal. No es tan malo tener un coeficiente de determinación de 0,64. Acá tenemos otro conjunto de datos. Aquí sí puedes notar que el coeficiente de determinación es de aproximadamente 0,28, lo cual ya es un indicador de que este está más cerca del 0 y entonces la calidad del ajuste no es muy bueno. A lo mejor es necesario buscar otros modelos matemáticos que puedan representar mejor al conjunto de datos registrados. Aquí hay otro ejemplo. Aquí la cosa es peor. Aquí los resultados son aún más. Aquí podemos hacer una interpretación ya bastante precisa. El coeficiente de determinación es casi cero, lo que significa que entre los datos, uno, no hay una buena correlación lineal, y dos, el modelo matemático de la recta ajustada no es un buen modelo. Es posible que se busquen otros modelos matemáticos que puedan representar mejor a este conjunto de datos. Tenemos aquí series de tiempo. Una vez que nosotros hemos visto que los datos pueden ser ajustados, se puede obtener un coeficiente de correlación, un coeficiente de determinación, es posible analizar cómo la variable estadística también varía en función del tiempo. Cuando hacemos esto, se dice que estamos construyendo una serie de tiempo. Una serie temporal o cronológica es un conjunto de observaciones de una determinada variable, las cuales son ordenadas según transcurre el tiempo. Por ejemplo, aquí se muestra una gráfica de los pronósticos de venta en función del tiempo dados en forma semestral. Tenemos para el segundo semestre del año 2006, luego para el primer semestre del año 2007, segundo semestre del 2007, primer semestre del 2008, segundo semestre del 2008. Se muestra aquí cómo existe una variación temporal del pronóstico de ventas. Esta serie temporal también puede ser ajustada linealmente y tener un pronóstico más preciso, más cuantitativo y finalmente poder, por ejemplo, contestar a la pregunta ¿cuál será el pronóstico de venta para el año 2010 en el mes de febrero, marzo, etcétera? Entonces, con los datos estadísticos en una serie de tiempo también podemos hacer
análisis de regresión lineal, ya sea con todos los datos o en un pequeño tramo. Aquí hay otro ejemplo de cómo cambia el índice de precio al consumidor desde el año 1983 hasta el año 2000. En la gráfica de color azul se muestra el índice de precio al consumidor y de color rojo el ritmo de inflación. Se puede observar en esta serie temporal que en el año 1990-1991 hubo un crecimiento grande en el índice de precio. Y justo en este crecimiento, en el índice de precio al consumidor, también hubo un pico en el ritmo de inflación. Entonces las series temporales también nos permiten interpretar cómo ciertos valores cambian en función del tiempo. Y definitivamente es posible utilizar el análisis de regresión lineal para poder modelar estos cambios que ocurren de algunas variables en función del tiempo. Aquí otro ejemplo, esta vez en una serie temporal más corta, donde se ha medido cuántos clientes entran y salen de una tienda en 30 minutos. Y se puede observar de color verde a los clientes que entran y de color rojo a los clientes que salen. Entonces se puede notar en qué momento existe una mayor cantidad de clientes entrando, en qué momento existe una mayor cantidad de clientes saliendo, ¿no? Por ejemplo, de esta serie temporal podemos notar que en los primeros 5 minutos o en el tiempo 5 minutos hubo el máximo número de personas entrando a una tienda. También se puede observar que luego, alrededor del 21º minuto, hubo un pico en la máxima cantidad de clientes saliendo. Se puede interpretar que estos clientes que entraron en el tiempo 5, luego salieron en el tiempo 22 y entonces se demoraron en el interior de la tienda alrededor de 17 minutos. Entonces hay información que uno puede obtener a partir de una serie temporal, información que nos puede ser útil en los negocios, que nos puede ser útil en la toma de decisiones. Y es por lo tanto importante saber construirlo, es importante también saber interpretar una serie de tiempo. Acá tienes cómo poder codificar una serie de tiempo para poder luego hacer una regresión lineal si es que se desea hacer una regresión lineal con los datos. Obviamente cuando se hace una regresión lineal con los datos en una serie de tiempo no es posible utilizar los años, los meses o semanas cuando se realice el ajuste lineal, puesto que la recta que se obtiene no tendría una buena interpretación. Lo mejor es codificar el tiempo. Esto significa asignar un valor codificado a los años. Y para esto hay algunas reglas. Por ejemplo, si se tiene una colección de 7 años, o sea, una cantidad impar de tiempo, de periodos, entonces se elige la mediana de los años. En este caso, por ejemplo, hay 7 años, la mediana sería el año 2007 y a esta mediana se le asigna el valor de 0. Luego, para años mayores a 2007 se le asigna los códigos 1, 2, 3, así sucesivamente. Y para los años menores al 2007 se le asigna los valores -1, -2, -3 y así sucesivamente. Y son con estos datos
de codificados con los cuales uno puede trabajar para hacer el respectivo análisis de regresión lineal. Y si la colección de datos es par, entonces el origen, el valor 0, está entre dos tiempos o dos periodos. En este caso, entre el 2007 y el 2008 está el 0. Así que a partir de ahí se le codifica a los años mayores como 1, 3, 5 con valores impares y alternados. Y para valores inferiores, 2007, 2006, 2005, por ejemplo, menos 1, menos 3, menos 5, etc. Esta es la regla para codificar los años, los meses, una serie de tiempo y poder hacer una regresión lineal y poder tener una interpretación cuantitativa más precisa de los datos que estamos analizando. Veamos aquí un ejemplo, cómo analizar una serie de tiempo utilizando Microsoft Excel. Se muestra en los datos el índice de una variable económica en función del tiempo. Desde el año 1990 hasta el año 2010. Para poder convertir los años, que es una variable cualitativa, a una variable cuantitativa, es preciso codificarla. Para codificarla, contamos cuántos datos tenemos. Y se trata de 21 datos. La mediana está entonces situado en el año 2000. Aquí, al año 2000, le asignamos el valor de 0. Luego, al siguiente, 1, 2 y así sucesivamente. Lo mismo para los años anteriores. Menos 1, menos 2, hasta el año menos 10. Acá tenemos ya, en esta primera columna, los años codificados. Ahora, nuestro interés está en saber la correlación que existe entre el índice económico y el tiempo. Para ello, vamos a determinar el coeficiente de correlación, que ya hemos aprendido en el tema anterior. Entonces, en esta celda, digitamos coeficiente de correlación, seleccionamos los datos codificados del tiempo, luego los datos correspondientes al índice económico. Cerramos paréntesis y tenemos aquí el coeficiente de correlación. Como puedes notar, el coeficiente de correlación nos indica que existe una buena correlación lineal entre el índice económico y la variable temporal. También podemos calcular el coeficiente de determinación usando Excel. En esta celda digitamos igual coeficiente R cuadrado. El coeficiente R cuadrado es, aquí seleccionamos los datos de la variable dependiente, la variable I, tal como lo indica acá la función, coma, luego la variable independiente, que en este caso es la variable temporal que ha sido codificada. Cerramos paréntesis y obtenemos el coeficiente de determinación. Expresamos hasta la milésima. Acá tenemos el coeficiente de correlación y aquí el coeficiente de determinación. Podemos ver que existe una buena correlación entre el índice económico y los datos temporales que han sido codificados.
El coeficiente de determinación también nos dice que si construimos una recta ajustada con estos datos, el modelo matemático es un modelo adecuado. Así es como, utilizando Excel, podemos construir una serie temporal y podemos calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación codificando la variable temporal. Construimos una gráfica . Aquí presentamos la gráfica de esta serie temporal y como podemos notar gráficamente, sí existe una correlación lineal bastante fuerte de este índice económico con respecto al tiempo. Es por ello que los valores del coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación son valores próximos a la unidad. Con esto hemos hecho una revisión de cómo usar Microsoft Excel para representar gráficamente una serie temporal y también cómo calcular los coeficientes de correlación y determinación codificando los años de una variable cualitativa a una variable cuantitativa. Hemos llegado al fin del tema 3, el coeficiente de determinación. Ese fue el tema 3. Hemos aprendido que este coeficiente nos da la calidad del ajuste lineal que hemos ejecutado. Cuando su valor es 1, significa que nuestro ajuste lineal es perfecto, que la recta ajustada pasa por todos los datos que hemos representado gráficamente. Si el coeficiente de determinación es 0, entonces hay una calidad del ajuste muy malo, entonces es necesario buscar otros modelos que permitan representar cuantitativamente nuestros datos estadísticos. Estamos ya comprendiendo mejor cómo es que la estadística utiliza ciertos coeficientes y ciertos modelos matemáticos para poder cuantificar los datos estadísticos y de esta forma predecir, que ese es uno de los grandes desafíos de la estadística.